Hola, en este video educativo hablaremos sobre el modelo relacional. Mi equipo está conformado por Bárbara, Alina, Fernando y Randy. El modelo relacional como utilidad para la calidad de los datos es clave para la organización y representación de datos de manera estructurada, pues de esto dependerán diferentes factores que facilitarán o cumplirán este ciclo. Si hay un elemento clave en las organizaciones que reporta tanto el soporte de la operativa como el potencial análisis posterior y la toma de decisiones estratégicas, son las bases de datos y su contenido. Definir la estructura de los datos que debe tener un sistema de información determinado es una tarea bastante complicada, más cuando en ocasiones se tiene múltiples bases de datos con propósitos diferentes, incluso deslocalizadas en la nube, en tecnologías diferentes e incluso en algunas no poseyendo control directo o capacidad para adaptarlo a las necesidades. Pero así como es complicado, hay soluciones y existen dos fases fundamentales para el modelo relacional. Uno es el diseño conceptual. Se basa, partiendo de requerimientos de negocio, en describir a alto nivel la estructura de la base de datos, independientemente del sistema gestor de base de datos que se vaya a utilizar para su gestión. En esta fase, la especialista que une negocio y tecnología, así como bases de datos, busca como objetivo la descripción de la información que se almacenará en la base de datos, sin entrar en tablas y relaciones, sino de entidades, es decir, de conceptos de alto nivel entendibles, incluso por una persona de la organización sin conocimientos de informática. Esta fase es clave para la posterior, pues si es mal diseñada o no se ha involucrado a las personas clave del negocio o bien no se han entendido correctamente los requerimientos a cubrir, etc., podría acabar en un entorno de bases de datos ilógico o incompleto, generando problemas de consistencia e imposibilidad de albergar la información buscada en su completud. El diseño lógico es el siguiente paso a la fase anterior. En este punto del proceso se debe definir la estructura de la base de datos con las restricciones, propiedades, claves primarias, claves ajenas, tipos de datos, etc., asociados al tipo de base de datos que se vaya a utilizar. Esta adaptación depende del modelo de sistema gestor de bases de datos utilizado, ya que nos adaptamos a la tecnología que se debe emplear. Entre las ventajas podemos destacar las siguientes. Por un lado, tiene procesos que evitan la duplicidad de los datos. Por otro, garantiza la integridad referencial, eliminando todo lo relacionado con un registro cuando sea necesario. Además, permite la normalización. Por su parte, entre las desventajas o inconvenientes tenemos los siguientes. El primero es que tiene limitaciones en las representaciones gráficas o en los sistemas de geoposicionamiento. Y el segundo es que los bloques de texto no se procesan de forma eficiente. En el modelo relacional, cada tabla consta de filas y columnas. Estas se representan de la siguiente manera. Dentro existen las tablas y relaciones. Esto se refiere a todos los datos que se organizan en tablas bidimensionales, también llamadas relaciones. Cada tabla consta de filas y columnas. Las filas representan registros individuales o tuplas, mientras que las columnas representan atributos o campos de datos relacionados con la entidad que describe la tabla. Los atributos y tipos de datos son la columna en una tabla que tiene un nombre único y un tipo de dato que define qué tipo de información se puede almacenar en esa columna. Los tipos de datos pueden incluir enteros, cadenas de texto, fechas, valores, entre otros. Las claves primarias son aquellas donde la tabla debe de tener una clave primaria que consta de uno o más campos que identifican de manera única cada fila en la tabla. Esto garantiza que no haya duplicados en la tabla y permite una identificación precisa de cada registro. Las claves foráneas son campos en una tabla que establecen una relación con la clave primaria de otra tabla.
Estas relaciones son fundamentales para conectar registros en diferentes tablas y establecer vínculos entre ellos. La integridad referencial es lo que el modelo relacional mantiene, lo que significa que garantiza la consistencia de las relaciones entre las tablas. Por ejemplo, si existe una clave única foránea en una tabla que hace referencia a una clave primaria en otra tabla, no se permitirá la eliminación de la fila correspondiente en la segunda tabla si aún existen referencias a ella en la primera tabla. Las operaciones y consultas sirven para interactuar con datos de un sistema de gestión de base de datos relacionales. Se utiliza un lenguaje de consulta estructurado comúnmente conocido como SQL. Este proporciona una variedad de operaciones para consultar y manipular datos. La normalización. El diseño de base de datos relacionales a menudo sigue el proceso de normalización para eliminar la redundancia de datos y garantizar la eficiencia y la integridad de base de datos. La normalización implica dividir las tablas en estructuras más pequeñas y relacionadas para evitar la duplicación innecesaria de datos. El sistema de gestión de base de datos relacionales sirve para implementar y administrar base de datos relacionales. Se utilizan sistemas de gestión de base de datos como por ejemplo Postgre o Microsoft. Estos sistemas proporcionan herramientas para crear y mantener y consultar a base de datos relacionales. El modelo relacional es un enfoque fundamental en la administración de bases de datos que se utilizan para organizar y gestionar datos de manera estructurada. Aquí tienes información básica sobre el modelo relacional. En el modelo relacional, los datos se organizan en tablas o relaciones. Cada tabla consta de filas y columnas, donde cada fila representa una entidad específica y cada columna representa un atributo o característica de esa identidad. Las filas en una tabla se llaman tuplas. Cada tupla contiene valores para cada columna de la tabla, lo que representa una instancia de esa entidad. Las columnas en una tabla se llaman atributos o campos. Cada atributo tiene un nombre y un tipo de datos que define qué tipo de información puede almacenarse en él. Cada tabla tiene una clave primaria que consta de uno o más atributos únicos que identifican de manera única cada tupla en la tabla.